Buenos días, mis hermanos, un gozo poderles ver esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en Primera de Samuel, capítulo 20. Vamos a continuar este relato histórico que a lo largo de estos últimos 2 meses hemos estado estudiando. Hemos estado escuchando, leyendo a la luz de este libro histórico de Samuel, la vida de un hombre conforme al corazón de Dios. Y a lo largo de este libro, mis hermanos, creo que son 19 capítulos que ya hemos avanzado. Hemos estado encontrando historias donde la misma palabra nos enseña a cada uno de nosotros a poder contemplar con claridad. Creo que es sumamente claro el carácter perfecto de Dios y cómo Él usa a hombres muchas veces comunes para poder así cumplir sus propósitos. Y es que, hermanos, aunque estamos en el Antiguo Testamento, es una historia que aproximadamente más de 2500 años fue escrita, no deja de poder asombrarnos, no deja de poder enseñarnos, y es porque es la palabra de Dios. Justamente el apóstol Pablo, ahí en esta carta a los romanos, nos recuerda lo siguiente. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Obviamente él se refería precisamente a lo que el Antiguo Testamento se dice, se escribe y se habla precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas escritas, sí, muy antiguas, muy viejas, 2500 años que se escribieron, pero hermanos, siguen siendo no solamente de importancia, sino de una consideración a cada uno de nosotros a tomar, de que esa palabra de Dios sigue transformando corazones, sigue transformando vidas, y es un gozo poder estar esta mañana, poder escuchar su palabra a través de lo que esta historia nos va a relatar el libro de Samuel esta mañana con el capítulo 20. Entonces vemos, hermanos, que la palabra, estas enseñanzas que se escribieron, que son aquellas en las cuales nosotros podemos entender y comprender la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, ¿no? Todo lo que está escrito, todo lo que Él ha mandado, todo lo que Él ha dicho en su escritura para nosotros, esa es la voluntad de Dios. Y es que vemos, mis hermanos, que mismo nuestro Señor Jesucristo, Él afirma, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, es la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es la palabra de Dios, que como cristianos nosotros debemos entender y saber que es la que nos da vida eterna a través de la misma palabra. El Logos, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Logos, la misma palabra es la que nos ha dado la vida eterna. Y en esta mañana, hermanos, cuando vamos a empezar a ver esta historia que a lo mejor muchos de nosotros, o creo que cada uno de nosotros vamos a poder entender y comprender, porque es una historia de amistad. Cada uno de nosotros aquí hemos tenido a lo largo de nuestras vidas amigos, ¿no? Inclusive desde que entramos al preescolar, llegamos a casa diciendo, es que un amiguito, una amiguita, ¿no? Desde niños fuimos creados para eso, ¿no? Dios nos creó para poder relacionarnos, y en esa relación nosotros entendemos que existen las amistades, ¿no? Pero también, hermanos, vamos a ver cómo esta historia es una revelación del carácter de Dios. Y es una manifestación del carácter de Dios revelado también, y se ve por medio del peligro, la traición y la incertidumbre que va a atravesar el rey David en esta historia. Imagínense, mis hermanos, ustedes siendo perseguidos por el rey. No hay rey, hay reyes, pero nosotros vivimos entre comillas, en ciertas democracias donde hay presidentes, ¿verdad? Tomémoslo así. Imagínate que el presidente, el hombre con mayor poder en la nación, está decidido no solamente a buscarte, ¿no? A buscarte para poder tomar algo a cuenta tuya, pero está decidido a matarte. Has podido escapar, pero entiendes que para seguir con vida tendrás que perder a tu esposa, y no solamente eso, perder a tu mejor amigo. Y no solamente perder a tu mejor amigo, perder tu vida, un lugar aquí en este mundo. Y es precisamente en este contexto, mis hermanos, que David
En medio de ese escenario adverso, como lo empezamos a ver hace 2 capítulos ahí, desde Primera de Samuel capítulo 18 y la semana pasada cuando nuestro hermano Wilson nos relataba esta actitud que Saúl había tomado con David de querer asesinarlo. Vamos a ver cómo el Señor nos muestra en su palabra que la verdadera amistad se caracteriza por un amor fiel que persevera aún en medio de la adversidad. Vamos a ver esta historia entre David y Jonathan, que en medio de esa adversidad de Saúl buscando asesinar a David, vamos a ver cómo esa amistad se caracteriza por ese amor fiel que persevera aún a pesar de las circunstancias. Vamos a nuestro primer versículo. Ahí en la primera parte de nuestro primer versículo, inclusive el escritor de este libro, posiblemente Samuel u otra persona, nos da el contexto de lo que venía pasando en el capítulo 18. Dice: David huyó de Naiot en Rama y vino delante de Jonathan. Vemos, ¿no? Justamente en el 18 y en el capítulo 19, David huye después de múltiples atentados contra su vida. Saúl quería terminar con la vida de David. Y él, precisamente recordando un poquito la semana pasada, inclusive Saúl fue directamente donde estaba Samuel, pero no fue nada más a ofrecer un sacrificio, a presentarse delante del sacerdote Samuel, sino fue a buscar la vida de David. Y es justamente aquí que en el primer versículo nos dice que David huye de ahí porque Saúl había llegado para poder buscarle y poderle asesinar. Saúl quiere matarlo. Sin embargo, David todavía se examina a sí mismo y preguntándose, ¿qué puede explicar ese odio? ¿Qué puede explicar esa adversidad contra él? ¿Qué puede explicar ese coraje que Saúl tiene contra el mismo David? Y es mismo lo que él dice, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre? Le dice a Jonathan, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad para que busque mi vida? Pónganse a pensar, hermanos, en esta parte, ¿no? Vemos aquí el corazón de David. Si él se examina con su amigo, él dice, ¿qué he hecho? ¿Qué acaso he desafiado al rey? Inclusive, no olviden, hermanos, David ya era rey. No se había presentado ante el pueblo como rey, aunque ya el pueblo estaba reconociendo la victoria que Dios le estaba dando a David por medio, usando su vida para ganarle las batallas a los filisteos. Pero Dios ya había ungido a David, al rey David, por medio de Samuel. Sin embargo, él no se había puesto en contra de Saúl. Y es por eso que expone su corazón con su amigo. ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre? Para que busque de esa manera mi vida, para que busque asesinarme. Él examina su propia conciencia delante de su amigo Jonathan. Y Jonathan le contesta, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué? Pues, ¿nada encubrí mi padre este asunto? ¿No será así? Jonathan cree que no es posible que su padre asesine a David. ¿Por qué? Dice, no, pues mi papá me cuenta todo. No creo que sea capaz de decirme cosas que él quiere hacer sin antes consultarme, sin antes decirme. Yo soy el heredero del trono, aunque bien como lo hemos visto en capítulos anteriores, Jonathan ya había reconocido cómo Dios había estado trabajando en la vida de David y él reconocía inclusive ya que David iba a ser el rey. Sin embargo, él le dice a David, no creo que pueda ser de esa manera. No creo, porque mi padre ya me lo hubiera dicho. Y justamente vemos, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo con discernimiento entiende lo que Jonathan aún no puede ver. David entiende que, bueno, Jonathan le está diciendo, no, ¿cómo crees? No te va a hacer daño, ya me lo hubiera dicho. Pero David simplemente, él no puede recordar que Saúl estaba intentando asesinarle. Recordando también cómo con violencia, una violencia directa contra David mismo, Saúl había intentado acabar con su vida lanzándole una lanza.
Recuerden que inclusive utilizó a sus hijas para poder David casarse con una de ellas para que de esta manera estuviera más cerca de David y de esta manera atentar contra su vida. Usó manipulación en su misma hija. Recuerden que también hubo órdenes oficiales o militares y conspiraciones para que David saliera al frente de la batalla y de esta manera decir Saúl, sí, que salga al frente de la batalla y que los filisteos acaben con su vida. Había una persecución personal. El mismo Saúl, el capítulo anterior, había ido de donde estaba en Gaba hacia Rama para poder buscar la vida de Saúl, poder asesinarle. Saúl simplemente no había ocultado la intención de matar a David y David lo notaba. Simplemente Saúl sí, lo que sí cubría era la intención para no poner triste a su hijo, de decirle, no voy a decirle a Jonathan porque sé que Jonathan tiene amistad con David y es por eso que no le diré. Pero David lo percibe con esa claridad porque él precisamente estaba experimentando todos estos ataques que Saúl estaba teniendo contra David. Y dice David, no es así. Dice, David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonathan para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte. No, Jonathan, no creas eso, tu padre simplemente no te lo dice para que no te pongas triste, pero yo estoy viviendo toda esta calamidad, yo estoy viviendo toda esa persecución, simplemente no te lo dice para que no te pongas triste, porque él sabe que tú eres mi amigo. Y en pocas palabras termina diciendo David, es claro estoy a un paso de la muerte. Mi vida corre peligro. Y justamente después de escuchar a David esto, Jonathan responde, lo que deseare tu alma, haré por ti. Aquí vemos, hermanos, empezamos a ver la característica de un verdadero amigo. Inclusive, si tú lees esto, a lo mejor te ha tocado experimentar esto. Decir esta frase a un amigo, estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. O a lo mejor escuchar esa frase, ¿no? Diría Proverbios, ¿no? Bienaventurado el hombre que tiene amigos. Y una de las frases importantes es esta, ¿no? Oye, yo haré por ti lo que tú necesites. Y es justamente lo que vemos aquí en este pasaje. Jonathan está diciendo esto, yo haré lo que tú me pidas. Y es que la verdadera amistad se manifiesta cuando alguien está dispuesto a cargar el peso del otro, hermanos. David y Jonathan tenían esto, sabían lo que era la verdadera amistad, sabían que cuando ellos estuvieran en dificultad, cada uno de ellos, ambos estarían dispuestos a cargar el peso del otro. Inclusive a lo largo de la palabra, hermanos, desde Proverbios hasta mismo recordando Gálatas, ¿no? Ahí donde el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, llevad los unos las cargas ¿de quién? De los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, ¿cómo nosotros mostramos el amor hacia un amigo cuando lo vemos en tribulaciones, cuando lo vemos en enfermedad? Muchas veces el corazón del ser humano, y eso obviamente no sería amistad, ¿no? ¿Cuántas veces hasta no se pone uno alegre cuando uno recibe la parte de atención del amigo cuando está en tribulación? Cuando hace muchos años, cuando estuve hospitalizado, ahí uno se da cuenta y percibe el amor del amigo. Estando ahí, quedándose contigo en una noche, tú sufriendo ahí en el hospital, no sé, varias semanas, ¿no? Me tocó esa parte de estar un mes en terapia intensiva y ver la amistad del amigo, ¿no? Que estaba ahí día, noche conmigo. ¿Qué se te ofrece? Te llevo al baño, te hago esto, ¿no? Estás ahí. ¿Qué pasa cuando un amigo se queda sin trabajo? Estás ahí viendo por su necesidad, no sé, llevándole un pan, llevándole una fruta, buscando un trabajo para él. Tenemos muchas cargas hoy en día, hermanos, financieras, cargas de salud, migratorias.
¿Qué les dices a los amigos en esta situación migratoria? Sí, sigue viendo Facebook, chécate todos los videos. No, pues los espantas más. Hermanos, la palabra del Señor es claro en esto. Cuando hay una verdadera amistad se manifiesta cuando alguien está dispuesto a cargar el peso del otro. Y es que es justamente lo que David entiende que Jonathan está dispuesto a compartir. Está dispuesto a compartir esa carga amarga. Está dispuesto a compartir esa persecución que su padre estaba teniendo sobre su amigo David. Y es por eso que propone aquí un plan, confiando en la fidelidad del Señor, y lo vemos en los siguientes versículos. Y David respondió a Jonathan: he aquí que mañana será nueva luna. Vean, ¿no? El plan que propone a David a Jonathan, ¿no? Viendo esa parte que Jonathan le había dicho: haré lo que tú quieras. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Entonces ahí está el plan, ¿verdad? Sabiendo de que iba a haber una festividad donde esas fiestas duraban tres días, estaban ahí en el palacio, y sabía el rey Saúl que David tenía que estar allí presente, juntamente con su hijo, con sus capitanes del ejército. David tenía que presentarse. Entonces se le ocurre esa idea, hermanos. Pero miren, fíjense, vemos aquí algo bien importante, pero también algo serio, hermanos. Estamos aquí leyendo un plan que conlleva un pecado. Y ese pecado es que la mentira, exactamente. Fíjense lo que David le propone a Jonathan. Dice: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebrarán allá el sacrificio anual. Vemos, hermanos, cómo David está proponiendo una mentira. Aquí claramente el capítulo nos muestra lo que ocurrió con la mentira que estaba planeando David, que Jonathan hablara con su padre. Sí, dile que voy a tener una fiesta, ya tengo que ir con mi familia, mi hermano, ya después lo vamos a ver, ¿no? Que Jonathan le dice: mi hermano Abel, el hermano de David, vino para que se lo llevara allá a Belén y poder estar con su familia. Eso no era la verdad, simplemente David quería esconderse. Pero aquí el punto, mis hermanos, es de que vemos que hay una mentira, pero también entendemos y vemos que la palabra de Dios no justifica el pecado. No lo justifica. Y aquí vemos claramente que la mentira, viéndolo a la luz de la Escritura, es pecado. Vemos que Dios, que aborrece la mentira, la condena como pecado, y de esa misma manera también la juzga. Pero, hermanos, también vemos en este pasaje que Dios obra de una manera soberana para cumplir sus propósitos, aún en medio de decisiones pecaminosas del ser humano como la de David, hermanos. No es de que Dios consienta la mentira, porque Dios es santo. Dios no permite pecado. Dios no consiente pecado. Sin embargo, dentro de esa debilidad humana, dentro de ese pecado, Él obra para poder cumplir sus propósitos, aún en medio de esas decisiones pecaminosas de los humanos, como lo vemos aquí en la vida de David y Jonathan. Y vamos ahora a lo que hay realmente en el corazón de estos dos amigos, dejando este punto de esta actitud mentirosa de David, del plan que estaba teniendo. Sin embargo, vemos en el versículo 8, le dice Jonathan: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre, ¿no? David le dice esto: harás pues misericordia con tu siervo. Ya ahí está el plan. Le dirás esto a tu padre.
Y Jonathan le respondió: nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Justamente recordando el pacto de amistad que ya Jonathan y David tenían. David, por un lado, pidiéndole misericordia a su amigo, recordando de ese pacto que había hecho con el Señor. De la misma manera, Jonathan le responde: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría? Yo te lo voy a hacer. Confía en que vamos a echar a andar este plan que estamos armando. Pero fíjense, aquí creo que vemos algo bien importante, una palabra clave en este capítulo, hermanos. Dice David a Jonathan: harás pues, ¿qué? Misericordia. Esta palabra, mis hermanos, que en hebreo expresa, inclusive hace unos meses la vimos nuestro hermano Nick predicando un domingo también aquí en la mañana, nos estaba explicando un poco más a profundidad esta palabra. Pero esta palabra de misericordia en hebreo es Gesed, el Gesed del Señor, el Gesed de Jehová. Inclusive la encontramos en varios capítulos de ahí del Antiguo Testamento, en varios libros, donde se utiliza la palabra Gesed, mostrando misericordia, o se muestra, o en su significado al español se muestra como misericordia, bondad, gracia, fidelidad y lealtad. Y es justamente lo que David le está pidiendo a Jonathan: haz conmigo Gesed, que se muestre tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu lealtad, tu fidelidad para conmigo. Y es que es así, mis hermanos, que llegamos al centro doctrinal de este capítulo, donde vamos a ver el Gesed del Señor trabajando en la vida de estos dos amigos. Y fíjense cómo Jonathan responde: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. En primera instancia, Jonathan le dice claro: ¿cómo no te voy a avisar? ¿Cómo no te voy a dar aviso? Yo te voy a hacértelo saber si mi padre tiene esa intención de matarte. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Diciéndole Jonathan a David: cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Hermanos, aquí estamos viendo el Gesed del Señor, la misericordia, la bondad, la fidelidad, la lealtad de Dios por medio de Jonathan, al expresar varias connotaciones del Gesed del Señor, varias connotaciones de la misericordia del Señor. Tan solo en las últimas palabras dice: porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo, mostrando ese amor hacia su amigo. Vemos otro también: Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. Esa lealtad que Jonathan expresa, esa confianza que expresa en su amigo, y no solamente en su amigo, en la confianza en que Dios iba a cuidar de David, y aún así que cortando a los enemigos de su amigo David. Y es así, hermanos, que vemos a lo largo de esta historia cómo la gracia, la misericordia del Señor está en la vida de David y Jonathan, hermanos. Hermanos, la amistad, la verdadera amistad, es una expresión visible del amor firme de Dios. En esa verdadera amistad donde se refleja la misericordia, la bondad, la lealtad, la fidelidad, es una expresión visible del amor firme de Dios. No era porque Jonathan
simplemente Jonathan lo sentía, era porque Dios estaba trabajando en la vida de Jonathan para precisamente expresar su gesed, expresar la misericordia, la bondad, la fidelidad de Dios hacia con David. Y fíjense, el pacto de Jonathan que acaba de hacer a David no solo pone obviamente en riesgo la relación de Jonathan con su papá. Ya de por sí Saúl estaba enfurecido con David, quería matarle. Jonathan ahora con este pacto, al decirle yo te avisaré cualquier cosa que mi padre planee contra ti, Jonathan estaba poniéndose en grave peligro, ¿no? Al saber lo furioso que ya Saúl estaba contra David. Sin embargo, para poder Jonathan comprobar ese coraje, ese odio, esa intención de matar a David, tenía que ejecutarse el plan. Entonces justamente aquí vemos que Jonathan completa ya el plan que su amigo David había iniciado. Llega a la fiesta de la luna o de las lunas diciendo, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Jonathan le dice a David, recordando, ¿no?, el plan que había formado David. Pero yo te extrañaré, mañana será la fiesta, tú no vas a estar sentado ahí, pero yo te extrañaré. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Sel y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Fíjense, ¿no? Jonathan ya aquí culminando el plan, sabiendo que iba a agarrar estas flechas, las iba a arrojar. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas, y si dijera al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas, si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado, en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Entonces vemos que le da las instrucciones, hombres de guerra, sabiendo esas indicaciones militares. Si tú encuentras las flechas más allá, o cuando yo hable o le diga a este muchacho las flechas están más allá de ti, entonces corre porque tu vida va a correr peligro. Pero si le dice Jonathan, pero si yo le digo al muchacho las flechas están atrás de ti, no hay peligro, puedes salir, vente en paz. Vamos a ver lo que pasa a continuación. Aquí como vemos, ¿no?, estos dos amigos confían en la providencia divina, pero mientras también ejecutan con prudencia lo que han acordado. David pues, entonces, después de este plan que dice, se escondió en el campo, esperando a que pasara esta fiesta de los 3 días, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonathan se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Aquí justamente Saúl, ¿qué hace? Nota la ausencia de David, no está ahí sentado a su lado, pero ¿qué dice? No está porque seguramente está impuro. Recuerden esta parte de la impureza. Había ritos de limpieza. Ahí en el libro de Levítico menciona que cuando una persona había sido expuesta a un cadáver, cuando una persona había tocado a una persona impura, esta persona tenía que llevar un rito de purificación. Y es por eso que al ver Saúl la silla vacía de David, pensó eso, no vino el primer día, pero mañana, porque en sí la ley era en que en el primer día de fiesta el hombre tenía, si estaba impuro, si había tocado cadáver, si había tenido alguna parte tocando a alguna persona impura, esta persona en un día se tenía que limpiar y al segundo día tenía que presentarse a la fiesta. Sin embargo, pues simplemente Saúl piensa eso, no está aquí porque seguramente David está impuro. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonathan su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Qué raro, ¿no? Dice Saúl, pues ya ayer, pues si estaba impuro,
ya se ha de haber limpiado y el segundo día debe de estar aquí sentado. Y le dice a Jonathan, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué no está aquí el hijo de Isaí? Ayer ni hoy están aquí sentados conmigo. Entonces Jonathan le responde a su padre, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Justamente lo que David había planeado con esta mentira. Jonathan ejecuta el plan, ejecuta las palabras diciéndole, pues simplemente me pidió ir allá con su familia a Belén, es la razón por la cual no está aquí sentado en la mesa. Vamos a ver la dulzura de la respuesta de Saúl. Vamos a ver, entonces encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, qué pesado aquí estas palabras, hermanos, qué insulto tan fuerte. Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Wow, ¿hasta dónde llegaba la furia de Saúl? No solamente insultando a su hijo, insultando a su madre. La silla vacía revela lo que realmente está en el corazón de Saúl, ese pecado que lo lleva al odio, ese odio que lo lleva a insultar a su propio hijo, a su propia esposa. Inclusive ya David deja de ser que su yerno, simplemente para convertirse simplemente en decirle el hijo de Isaí. Saúl no solamente humilla a su hijo, sino que también lo manipula, amenazándolo a su derecho del trono y expresa abiertamente su intención de dar muerte a David. Justamente en el siguiente versículo lo dice, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, le dice Jonathan, ni tú estarás firme, ni tu reino, envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. El pecado lleva a Saúl no solamente a esa intención de asesinar a David, sino también a su propio hijo, como lo vemos en el siguiente versículo. Y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho David? ¿Por qué lo quieres asesinar? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Aquí esta palabra en hebreo no es solamente herirlo, es buscar su muerte, para asesinarlo. De donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Jonathan ve que lo quieren matar, simplemente ahí dice, okay, es cierto, David tenía la razón. Saúl, mi padre, quiere asesinarlo. Y fíjense, cómo repela la agresión en palabra hacia él, hacia su madre. Otra persona simplemente se hubiera dado la vuelta a su padre y se va. Pero Jonathan, fíjense las preguntas que genera su padre. ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Vemos aquí el contraste, hermanos, precisamente de la palabra que estamos viendo de Gesed. Misericordia, fidelidad, bondad, donde eso lleva a la justicia, que justamente vemos la justicia que Jonathan está buscando para su amigo. Y vemos aquí un contraste claro y contundente. Saúl rechaza simplemente que él rechaza la misericordia, la fidelidad, la bondad, la lealtad, mientras que Jonathan, su hijo, encarna a la perfección la misericordia, bondad, fidelidad del Señor para con su amigo. Y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. ¿Cómo estuvieras tú si te hubieras encontrado en las sandalias de Jonathan?
pues obviamente yo iba a estar sumamente decepcionado, triste, molesto y como, bueno, bien razón aquí lo dice, con un dolor tremendo, ¿no? Por la molestia y el coraje hacia su padre, pero no tanto por mi amigo, por mi madre, por mí que me insultó. ¿Cómo puede ser posible que mi padre me haya querido lanzar esa lanza para matarme? Pero fíjense la actitud de Jonathan. ¿Por qué tenía dolor? ¿Por qué tenía coraje? Porque su padre quería asesinar a su amigo. Él miró más, no miró más su corazón, no miró más lo que le estaba afectando como un padre o una familia, miró más por el amor, por la fidelidad, por la bondad y la lealtad de su amigo Jonathan. Al otro día de mañana salió Jonathan al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho: corre, buscas las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. El plan ejecutándose, hermanos. Recuerden, ¿no? Habían planeado: tiraré las saetas o las flechas. Justamente aquí Jonathan, al saber, al comprobar a carne propia de que Saúl quería matar a su amigo David, empieza a ejecutar el plan, llevándose a este hombre pequeño para poder lanzar las flechas con el resultado de decirle a David que su padre realmente quería acabar con su vida. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonathan había tirado, Jonathan dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonathan tras el muchacho. Le dice al muchacho, pero David está escuchando de lejos. No sabemos, o sea, la historia aquí a lo mejor nada más parece que estuviera Jonathan, el hombre pequeño, y David ahí escondido. No, posiblemente Jonathan acarreaba a varios soldados, hermanos. David también ahí al parecer estaba solo, pero él ya era un general, hermanos, y seguramente había gente tanto de David como de Saúl. ¿Y qué le dice Jonathan a este muchacho? Corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonathan recogió las saetas y vino a su señor. Eso de corre, date prisa, no te pares, era simplemente avisarle a David: ¿sabes qué? Huye, mi padre te quiere matar. Pero justamente, como dice aquí, ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonathan y David entendían de lo que se trataba. Sí, mi padre quiere matar a David. David seguramente en su mente decía: te lo dije, tu padre me quería matar. Luego dio Jonathan sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, o sea, no cuenta más a profundidad. No sé si el muchacho se fue con la demás gente que estaba ahí, no lo sabemos. Pero justamente yo creo que ahí también Jonathan mostró este aspecto de: yo he prometido un pacto con mi amigo David, no le haré daño, estas armas llévalas para allá afuera, muchacho. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. La señal se cumple. El plan que ejecutaron, ahora ambos están convencidos de que, bueno, David ya estaba convencido, Jonathan está convencido que el padre de él quiere acabar con la vida de su amigo. Y fíjense, este encuentro está lleno de gestos profundamente significativos. Vemos que hubo que David se inclina, Jonathan lo besa, ambos lloran. Esto puede ser chocante, estamos hablando de 2 amigos varones, ¿no? ¿Qué decimos allá? Bueno, yo digo por México, ¿no? Que te ven dando un beso a tu amigo. Estos ¿qué les pasa? No sé, en Latinoamérica a lo mejor hay esta parte también, no sé si nada más en México, pero no sé, ahí veo a varios hermanos de otros países que están sintiendo la cabeza de que sí, ¿no? Puede ser chocante en nuestra cultura, hermanos, pero en aquel tiempo el beso era un gesto normal y honorable. Era una señal de lealtad, una expresión de afecto fraternal y una forma solemne de despedida. Así se acostumbraba a despedir con besos, sabiendo de que David ya se iba.
Iba a dejar a su amigo Jonathan, por ende Jonathan también sabía ya lo mismo, lo besa. Y vemos, hermanos, incluso el apóstol Pablo al despedirse de los hermanos, ahí acabamos de terminar de leer a Tesalonicenses, y justamente, ¿no? Él dice y los exhorta a saludarse con un ¿qué? Con un ósculo santo, que ósculo es aquí beso santo, ¿no? Y fíjense, no estoy diciendo a todos los hombres aquí ahorita que deben besarse, ¿no? La forma puede variar según la cultura. No, inclusive hay hermanos, aquí me gozo cuando un hermano me da un beso, hay un hermano que acostumbra a dar besos, un beso, ¿no? Yo he acostumbrado con mi padre, con mis hermanos a darles besos, así estoy acostumbrado a mis hijos, ¿no? Beso, pero bueno, hermanos, el énfasis no es eso, no está en el gesto externo, sino en la realidad interna, hermanos, mostrar lealtad sincera y afecto fraternal hacia el hermano. Vemos aquí principalmente, independientemente del gesto externo, qué era lo que estaba en el corazón de estos hombres, hermanos. Esa lealtad sincera, ese afecto, ese amor, esa bondad, esa fidelidad. Así vemos, hermanos, que es una despedida caracterizada por un amor fiel, que persevera aún en medio de la adversidad. Aún en medio de saber que su padre buscaba acabar con la vida de su amigo David, Jonathan, caracteriza ahí la verdadera amistad. Así que, hermanos, para finalizar, quiero que pensemos, reflexionemos en estas tres preguntas. ¿Soy un amigo que revela la verdad con amor aunque cueste? Y decimos eso viendo lo que el pasaje conlleva. Al preguntarle Jonathan a su padre, al verlo furioso, al verlo que lo había insultado y decirle, ¿por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? Ahí revela el amor que hay de Jonathan hacia con David. Esta frase que dice, vete en paz. Ambos se habían jurado por el nombre del Señor, ¿no? Que iban a cuidarse. Pero, hermanos, esta pregunta nos confronta a nosotros, principalmente, ¿cómo decimos la verdad a nuestro hermano, a nuestro amigo que amamos? ¿Somos directos con ellos? Aún a pesar de lo que nos puede conllevar en nuestra relación. Y digo conllevar en nuestras relaciones porque creo que cuando hay una amistad, que es una verdadera amistad, y a lo que vemos aquí en la Escritura, hermanos, en el momento en que el hermano o amigo te llega contigo y te da, ya sea te alienta a cambiar o que él ve algo que pueda estar afectando en tu vida espiritual, creo que eso no lo tomas como un ataque, lo tomas justamente como David, ¿no? En un lloro, en un beso, diciendo, escuchar a su amigo, vete en paz. Porque justamente el texto nos muestra eso, nos muestra eso que es práctico. Decir la verdad puede doler, puede traer conflicto y puede tener un precio, pero callar cuando el otro está en peligro puede ser de mucho daño. Justamente uno de los teólogos más prominentes de este siglo, que hace 2 años partió a la presencia del Señor, Tim Keller, decía, todos dicen que quieren comunidad y amistad. Sí, yo quiero amigos, sí, soy bien amiguero, ¿no? Pero cuando eso implica rendición de cuentas o compromiso, la gente que sale corriendo. Hermanos, estamos para amar al hermano, para amar al amigo. Y precisamente también Proverbios lo dice de esta manera, fieles son las heridas del que ama. Cuando tú amas al amigo, cuando tú amas al hermano, va a ser de una bendición tan grande escuchar el peligro que puedes estar atravesando. Muchas veces uno necesita al amigo para poderle hacer saber las dificultades que uno está atravesando. Digo dificultades en la parte de pecado. Hey, amigo, hermano, cuidado con tu manera de hablar. Cuidado con la manera en la cual te estás comportando. El amigo fiel y verdadero va a recibir esas palabras.
Y obviamente la palabra está llena de instrucción de cómo decirle al hermano, al amigo, cuando lo necesitas exhortar. No llegas y le dices: hey, malo, pecador, arrepiéntete. Bueno, también no, pero en otras palabras. Hermano, tenemos que llevar a este aspecto del carácter de Jonathan y David, mostrar esa fidelidad en ese compromiso que tenemos como amigos. ¿Cómo reflejo la misericordia y bondad de Dios en mis relaciones? Y es justamente relacionado a lo que estaba hablando. Si hemos recibido el amor firme de Dios, hermanos, entonces estamos reflejados, llamados a reflejar ese amor en nuestra manera de vivir y relacionarnos con otros. No olvidemos el headset. Debemos reflejar la misericordia de Dios. Y el reflejar la misericordia de Dios implica amar con lealtad, implica ser fiel, perseverar en medio de la adversidad con el amigo, con el hermano, decir la verdad con gracia y no abandonar cuando inclusive el costo es alto. Debemos estar ahí con el hermano, aunque nos cueste a lo mejor la desvelada, aunque nos cueste parte de, no sé, es sacrificio. El amor es sacrificio. Así como Dios permanece con nosotros aun cuando todo parece perdido, hermanos, nosotros también somos llamados a amar a otros con un amor que permanece y no se rinde. Y es que nosotros como humanos, hermanos, buscamos seguridad en circunstancias siempre favorables, ¿verdad? En relaciones o estabilidad económica. Sin embargo, en este capítulo vemos, hermanos, con claridad que la seguridad del creyente no debe de depender en circunstancias. Porque las mismas circunstancias de David eran completamente, ¿qué? ¿Estables? No, eran todas inestables. Persecución, traición, separación. Hermanos, pero la verdadera seguridad de David estaba puesta bajo el control y la situación de Dios, hermanos. Estaban puestas en un amor perfecto, misericordioso y fiel de nuestro Señor. Un amor que se reflejó en la lealtad de Jonathan. Hermanos, cuando nuestra vida está sacudida por situaciones adversas, situaciones de salud, económicas, de migración, debemos examinarnos y volver al fundamento correcto de lo que vemos aquí esta mañana en este capítulo, al carácter de Dios, descansando en su amor inmutable, en un amor que no cambia, descansando en su misericordia, descansando en su fidelidad, en esa fidelidad que es grande. Justamente este versículo me lleva a esta reflexión que estoy dando. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa es la fidelidad, ese es el gesed del Señor, que aún nosotros siendo fieles, el Señor muestra su fidelidad constante. No la muestra cada año, no la muestra cada mes, cada semana, la muestra diariamente. Cada mañana grande es la fidelidad del Señor. Hermanos, Dios nos sostiene por medio de su amor misericordioso, fiel y leal. Muchas veces ese amor se manifiesta en esas verdaderas amistades cristianas. Ese amor, esa fidelidad del Señor se demuestra en tu hermano en la fe. Y vemos aquí, David no sobrevive porque era ya el rey ungido, porque era hermoso, porque era fuerte, sino porque está sostenido por la misericordia de Dios, reflejado en la fidelidad de su amigo Jonathan. Este capítulo apunta a Cristo, hermanos, el amigo fiel, pero también el rey rechazado como David, perseguido como David, abandonado como David, pero sostenido por el amor eterno del Padre. En Él encomendamos, hermanos, nuestra seguridad, porque Él es fiel. Y vemos que un amor como el del Señor, que es un amor fiel y verdadero, una gracia que no merecemos y una esperanza que no falla aún en medio de la adversidad. Oremos. Padre amado, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad para mostrarla para nosotros. Padre, tenemos el reto a través de tu palabra de poder
Amar como tú así nos has amado a través de tu Hijo Jesucristo. Amar, sí, imperfectamente, porque todavía estamos en este cuerpo, en esta carne, donde no podemos amar perfectamente como tú amas, ni como Cristo, tu Hijo, nos amó. Sin embargo, sí somos llamados a mostrar esa misericordia, esa fidelidad, esa lealtad, esa bondad para con nuestro hermano, para con nuestro amigo en la fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mostrar ese amor tuyo para con nuestro hermano. Ayúdanos a mostrar esa fidelidad, esa lealtad tuya para con nuestro hermano. Que en el momento que se requiera instruir, exhortar, animar, inclusive regañar a nuestro hermano, sea de una manera como tú también te has reflejado en tu palabra, con mansedumbre, con humildad y sobre todo examinándonos nosotros primeramente para poder hablar con nuestro hermano y amigo. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres un Dios fiel, que nos sostienes aún a pesar de la tribulación, de las circunstancias adversas, sigue siendo nuestro amigo fiel y verdadero. Alabado